El trabajo de policía es estar en un constante peligro, ya sea menor o mayor, es siempre velar por la seguridad de la gente, enfrentándose a situaciones que por supuesto van a sentir miedo de qué les pueda pasar, si van a salir con vida de algún reporte que les toque atender o no. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo a todos estos eventos se convierte en un miedo a lo paranormal? A situaciones inexplicables que por más elementos de seguridad que se encuentren en una escena no puedan entender qué pasó. Al día de hoy, tenemos varios relatos que nos fueron compartidos por elementos de la policía. Pero antes de escucharlos, aprovechemos que ya se encuentra por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Chimalhuacán, municipio del Estado de México, desde donde Fernando Torres nos cuenta esto. En mis años siendo policía, que no son pocos precisamente, me ha tocado un montón de veces ir a sacar gente de lugares abandonados, ya sean personas en situación de calle que estén en propiedades privadas o chavitos que estén solo ahí, consumiendo alguna sustancia, vagando o explorando. Hablando de estas ocasiones, me recuerda mucho a una noche en la que junto a una compañera nos tocó atender el reporte de unos muchachos que andaban de arriba para abajo en un complejo de departamentos abandonado, al menos en aquellos años. Había sido reportado por un vecino. Y este edificio, sí, tenía menos de un año abandonado, pero como pasábamos seguido por ahí, era fácil darnos cuenta que estaba muy bien cuidado. No había sido vandalizado, al menos por dentro. Tenía todavía los vidrios, las puertas cerradas. De hecho, algunas entradas estaban ya cerradas con bloques de concreto. Era difícil acceder y no había nadie viviendo ahí, gente en situación de calle. Por ello atendimos ese reporte. Seguía siendo propiedad privada, vigilada de vez en cuando por los dueños, así que llegamos al sitio, un edificio de 2 pisos pero largo y ancho, cerca de la avenida Arenal. Apenas llegamos al edificio, escuchamos los gritos de unos muchachos. Eran como las 2 de la mañana, así que todo estaba en silencio y por ello escuchamos también que venían corriendo por todo el edificio gritando. Los vimos salir por una de las ventanas del segundo piso que estaba cerrado también ese balcón por rejas, para que precisamente no entrara nadie. Pero estos chicos eran 2, de unos 17 años a lo mucho. Salieron gritando, rojos de la cara, casi llorando. Grite y grite que los ayudáramos a salir, que los venían siguiendo, que ya venía. Nosotros pensamos rápido en que alguien los quería asaltar, así que les preguntamos que por dónde habían entrado, que salieran rápido por ahí. Pero ellos decían que habían entrado por abajo, por una puerta, pero que no querían volver a entrar a ese edificio. Les preguntamos que quién los venía siguiendo, para saber si cuando entráramos corríamos peligro e ingresar un poco más alertas o saber mínimo qué esperar. Y ellos nos dijeron que era una señora. Pero esto nos lo decían tartamudeando, trabándose, nerviosos de verdad. No nos dijeron si tenía algo para lastimarlos, y fui yo quien entró, mientras que mi pareja se quedó afuera vigilando a los muchachos que se habían quedado casi pegados a la reja del balcón. Cuando entré no vi absolutamente nada. Estaba todo oscuro y tampoco tardé en encontrar las escaleras para subir. El edificio por dentro estaba vacío. No había muebles ni nada, pero estaba muy bien conservado. No parecía que alguien estuviera viviendo ahí. Cuando subí y los chicos me escucharon, me encontraron en un pasillo del segundo piso. Ahí bajamos juntos, escoltándolos hacia mi compañera. Estando afuera del edificio con ellos igual de asustados,
Les comenzamos a preguntar que qué hacían ahí, mientras revisábamos sus mochilas, donde no tenían nada. Era cierto lo que nos estaban diciendo. Solo estaban explorando y ya. Tampoco parecía que hubieran tomado o algo. Y ellos mismos fueron los que nos comenzaron a decir que estaban ahí dentro caminando, cuando de pronto, de una de las habitaciones salió una señora sin piernas, pero flotando. No es que no tuviera solo los pies, no. De la cintura para abajo no tenía nada. Y aún así, dice que empezó a seguirlos flotando con las manos hacia el frente, que fue cuando salieron al balcón y llegamos nosotros. De hecho, desde que salimos del edificio no dejaban de agradecernos por haber llegado. Lo raro es que los dos dicen que vieron lo mismo. A esa señora, siguiéndolos desde el piso de abajo hasta el segundo. Incluso dicen que la vieron subir flotando por las escaleras. Los llevamos a sus casas. Vivían a tan solo unas calles de ahí. Y les dijimos que no pasaba nada, a lo mejor era por el miedo de estar ahí que vieron eso. Y ellos insistieron en que no, que estaban muy seguros de lo que habían visto. Al llegar a sus casas decidimos no hacerles mucho problema. No habían hecho nada malo, solo entrar a ver el edificio. Y les pedimos que ya no anduvieran haciendo eso, que era peligroso y que esa clase de sustos no eran los únicos a los que se exponían. Nos prometieron que no lo harían y nos fuimos, quedándonos con esa extraña imagen de una mujer sin piernas, flotando. ¿Qué haría usted si se encuentra con algo así explorando un edificio abandonado? Sin dudas, una imagen muy escalofriante. Al final de los relatos tenemos 2 anuncios pequeños, pero que le pueden interesar, así que no se nos vaya. Pero ahora escuchemos la experiencia de Moisés Pedregal, quien desde Guerrero, México, esta noche nos cuenta esto. Conocí este canal por mi esposa, quien los escucha y ahora yo también soy parte. Y escuchando los relatos, platicando con ella también, recordé una experiencia que viví en el año 88. Por eso me animé a escribirles. Fue un suceso que involucró varios hechos que hasta el día de hoy no entiendo muy bien. Ocurrió en un pueblo al sur de México, que no puedo mencionar por respeto a la gente de por allá. No entiendo mucho qué es lo que pasó por esos rumbos, pero les voy a contar. Nos llevaron como apoyo sin decirnos exactamente cuál era el propósito. Se excusaron diciendo que ahí nos darían las indicaciones y nos convencieron con un bono adicional que les habían dado para este caso no sé quién, para quienes queríamos y que teníamos la disponibilidad de viajar, ya que si bien yo no vivía cerca de ese pueblo, tampoco estaba tan retirado. Eran a unas 4 o 5 horas de mi ciudad, por lo que acepté pensando en el dinero. Al llegar ahí, a las afueras de ese pueblo que es donde nos quedaríamos, en una base un poco precaria de policías que apenas si terminaban de construir, tampoco nos decían cuál era la razón de la solicitud del apoyo, o si había una necesidad en particular que atender. Solamente nos decían que hiciéramos rondines o lo que solíamos hacer en la ciudad, pero sí fueron muy insistentes en que fuéramos observadores, que prestáramos atención a todo lo que ocurriera por muy insignificante que fuera. Aparte de un solo comandante que nos recibió en aquella central que tampoco nos dijo mucho. Nos recibieron de manera hostil en el pueblo. Los habitantes se mostraban inconformes, nos veían mal, a pesar de que estábamos ahí para cuidarlos. Con el pasar de los días, lentamente nos fuimos ganando a algunos de ellos, simplemente con saludarlos en las mañanas, cuando coincidiéramos con ellos, y en la primera semana recibimos indicaciones para acudir a uno de los ranchos que estaban ahí. Al llegar nos recibió su dueño, al que llamaremos Marco.
un señor de unos 40 y tantos, quien estaba molesto porque desde hace un tiempo que su ganado estaba desapareciendo, o a veces solo aparecían los esqueletos dentro de los corrales de un día para otro, limpios, sin rastros de carne. Era raro porque la fauna conocida de por ahí no dejaba así a los animales, apenas de la noche a la mañana, y dentro de los corrales sin dejar huellas o algo, nada. Nosotros hicimos lo nuestro y pasamos la información a nuestros superiores, quienes nos confesaron que sí estaban realizando una investigación, pero aquel caso, nos decían, parecía como un callejón sin salida, ya que no podían dar con el responsable de los hechos. Posteriormente, también nos dimos cuenta de que de manera discreta, sin hacer mucho énfasis o anuncio, los habitantes tenían una especie de toque de queda, ya que a partir de las 7 de la noche, que era cuando ya se ponía oscuro, dejaban de salir. Entraban a sus casas, negocios, tiendas, todo cerraba. Me acuerdo muy bien que parecía un pueblo fantasma por las noches. Pero esto no era durante toda la semana, eso sí, como 2 días sí, uno no, o al revés. Y luego, ya cuando pasó el tiempo de ese evento, caímos en cuenta que justamente en esas noches era cuando nos llamaban para atender algún reporte. Estando por allá se presentaron más casos como el de Marco, en otros ranchos. Íbamos y lo mismo, los animales. No solo eso, sino que después el comandante que nos recibió nos contó que no solo desaparecían animales, sino personas, niños sobre todo. Solo que la gente no lo decía, y a nosotros no nos iban a contar. ¿Por qué? No sé. Él tampoco sabía. De hecho, por esto también la gente simplemente se iba del pueblo. Además, uno de mis compañeros me hizo una observación bastante peculiar, pero muy acertada. En el tercer día de la segunda semana, él preguntó: «Oigan, ¿se dieron cuenta que aquí no hay ni una iglesia?» Él era devoto. Supongo que por eso lo notó, porque los demás ni en cuenta. Nosotros le dijimos que tenía razón, y el comandante le dijo también que era cierto, que no había, pero que no le fuéramos a preguntar a la gente del pueblo por esto, que se ponían raros, que él simplemente sabía que tenían otro tipo de creencias. No nos supo decir cuáles, y bueno, ahí dejamos ese tema. Finalmente terminaron esas 2 semanas, cuando dejamos el pueblo maldito, nombre que le puso otro de mis compañeros al notar todas las situaciones tan extrañas que se presentaban ahí. Pero antes de irnos hablamos con el comandante. Echamos una última platicada sobre todo y recapitulamos los hechos, a ver si en un último estirón lográbamos algo. Y él nos dijo que había pedido apoyo para ver si alguien veía o se percataba de algo diferente. Supongo que este pueblo sabe muy bien cómo cuidar sus secretos. Recuerdo que nos dijo eso, a lo que le preguntamos que qué estaba pasando ahí o qué pensaba él de toda esta situación. Suspiró y nos dijo que no era nada seguro, pero que la teoría más probable es que la mayoría de los pueblerinos, si no es que todos, practican algún tipo de religión, creencias, que rayaba en lo de una secta o culto. Habían visto a la gente hacer rituales a las afueras del pueblo por las noches, hace tiempo, donde hacían todo tipo de cosas feas. No sabía a qué le rezaban, pero al parecer a algo que se molestaba les cobraba, ya que fue precisamente cuando dejaron de ver a la gente del pueblo hacer estas cosas a las afueras, cuando no volvieron a ver esos rituales allá en los cerros. Tenían seguro que ya no hacían estas cosas desde hace un tiempo.
Y ahí fue que comenzaron a desaparecer animales, hombres, mujeres, niños. Pensando todos en conjunto, ahí en la base de la policía, llegamos a la conclusión de que esto viene de generaciones atrás. Bueno, eso era claro, pero pensamos que estas personas ya no hacían todo esto para tener algún beneficio, sino para que simplemente eso a lo que le rendían culto, le rezaban, no sé, les ofrecían sabrá Dios qué, no les hiciera daño. En México a veces no se utilizan los recursos policíacos de forma efectiva, así que la investigación iba y siguió por un tiempo muy lenta, y la gente de ahí, quienes no se podían ir, no se dejaban ayudar tampoco. De alguna manera veíamos en sus caras cómo estaban resignados. De aquel pueblo no volvimos a recibir alguna llamada por parte del comandante. No nos llegaban noticias y tampoco creo que haya desaparecido. Fue hace ya algunos años y las cosas tal vez cambiaron, o tal vez no. Este pueblo se nos fue revelado en el mismo correo, al sur de México, por aquellos estados, y si bien en la aplicación de mapas sí aparece, solo que no hay ni una fotografía, es como si no se pudiera entrar, por lo que no se sabe si, tal cual, se siga habitando ese pueblo, con esas prácticas. ¿Qué pueblo cree usted que podría entrar en estas descripciones? ¿Alguno que se le venga a la mente? Piénselo, en lo que nos vamos con Claudia L., quien desde el estado de Hidalgo, México, nos cuenta esto. Gracias a mi posición en la policía, desde hace años tengo la oportunidad de seleccionar las áreas o lugares designados para trabajar. Por lo que casi todos los días que haya partido de fútbol en el Estadio Hidalgo, tengo la oportunidad de acudir a servir en estos eventos, ya que generalmente lo disfruto mucho. Me gusta de verdad mi trabajo en estos ambientes. Pero fue precisamente en este ámbito que ocurrió una de las experiencias que más me han marcado y que me ha tocado hasta ahora. Era una noche muy tranquila a comparación de otras, en una de las primeras jornadas del torneo de fútbol mexicano. En algunas ocasiones nos toca escoltar a los miembros de los grupos de animación o las también llamadas y mejor conocidas como barras, que si bien la mayoría del tiempo se portan bien, es necesario que sean acompañados por la policía. Bajaron los muchachos del autobús que los transportaba y se fueron en fila para ingresar al estadio. Mis compañeros iban caminando con ellos mientras yo iba a caminar detrás de ellos. Cuando bajó el último y ahora sí comencé a caminar, vi cómo el chofer bajó del autobús algo molesto, haciéndole ademanes a uno de los líderes del grupo gritando, pero ellos iban tan adelante que ni lo escucharon ni lo vieron. Me acerqué para preguntarle que si todo estaba en orden, y me dijo que se había quedado otro chico dormido en el camión pero no lograba despertarlo. Por más que le hablaba, le movía el brazo, sacudiéndolo y no, seguía dormido. También por precaución había dejado de intentarlo. El señor me decía que ya había tenido malas experiencias con algunos muchachos de la barra, porque a veces vienen tomados con alguna sustancia encima y ya se imaginarán cómo pueden reaccionar. Por lo que solo quería que uno de sus compañeros lo despertara y se lo llevara. Yo subí al autobús y, en efecto, pude ver al muchacho dormido en uno de los asientos de hasta atrás. No le vi bien el rostro porque iba con la cabeza colgando hacia el lado, totalmente dormido, pero sí alcancé a ver su largo cabello rizado o chino, como le dicen también al cabello rizado. Uno que resaltaba entre las filas de los asientos porque tenía mucho volumen. Fui a despertarlo, pero el chofer no me dejó. Me dijo que en su experiencia era mejor que tratáramos de que uno de sus compañeros viniera por él, y si no, ya lo bajaríamos nosotros.
Bajé del autobús rápidamente siguiendo a la caravana. Cuando los alcancé, le ordené a 2 chicos que regresaran por quien les faltaba, por su amigo. Claramente se veía que ellos no querían hacerlo. Se miraron entre ellos molestos y vinieron conmigo a regañadientes. Murmuraban cosas, pero yo ni los escuchaba. Cuando llegamos al autobús, el conductor estaba afuera en la puerta. Los chicos subieron y nosotros los seguimos solamente para encontrarnos con que el autobús estaba totalmente vacío. Nosotros les dimos la descripción dónde iba sentado y nos pusimos a buscar entre las filas, pero no encontramos a nadie. Le pregunté al conductor si mientras él nos esperaba abajo tal vez salió escabulléndose, pero me comentó que lo habría notado. Incluso si hubiera salido por una de las ventanas, que no era tan fácil. Debía hacer mucho ruido sí o sí. Ambos no sabíamos qué pensar, pero en cambio los muchachos se veían más molestos que sorprendidos. Les preguntamos que si lo conocían. Uno de ellos se negó a responderme mientras que el otro solo dijo unas cuantas palabras. Así es el chino. Sin importar a dónde vayamos, él va con nosotros. El conductor se me adelantó y le preguntó que a qué se refería. Cuando ambos chicos se miraron entre ellos otra vez, el que no respondió ya se quería ir, mientras que el otro sabía que nos debía una explicación, pero se resistía. Les dije que si no me aclaraban qué estaba pasando, pondríamos un reporte sobre una persona desaparecida y ellos nos acompañarían. Claro que esto no era cierto, pero ya me estaba empezando a molestar. Uno de ellos sacó su celular y, tras buscar unos momentos, me enseñaron una foto de un chavo que se parecía mucho al que vimos unos minutos antes. Le dijimos que sí, que era él. Luego otra vez se miraron entre los dos y nos enseñaron otra foto, donde estaban en un velorio, y haciendo zoom o acercando la imagen, se veía una fotografía cerca del ataúd, que era ese muchacho a quien estaban velando. El chofer y yo nos miramos lo que le sigue de desconcertados, sin saber qué decir. Y ellos nos dijeron que se trataba de un amigo de ellos quien tristemente había fallecido hace unos años, en un accidente automovilístico mientras iban a un partido fuera de la ciudad. Nos decían que él amaba a su equipo, así como a sus compañeros, y le encantaba la vida que tenía alrededor del fútbol. También nos contaban estos muchachos que desde su fallecimiento varias personas lo habían visto. Algunos dicen haberlo visto pasear por los estadios, cuando estaban ya desalojándolo luego de un partido, siempre caminando lejos. Otros llegan a escuchar su voz en los baños, mientras que otros también lo han visto en los autobuses donde vayan. No sabía bien qué decirles, porque era innegable que nosotros también lo habíamos visto. Vimos las fotos también. Así que les dijimos que podían regresar a lo suyo, y que estaríamos al pendiente de si tal vez nos confundimos y vimos a alguien más. Sin embargo, ellos sabían perfectamente que nosotros habíamos visto al fantasma de su amigo. Díganos usted qué haría en estas situaciones. Le hablaría si lo viera. Y mientras lo piensa, tenemos 2 anuncios. Uno es que este próximo viernes 2 de junio de Relatos de la Audiencia tendremos por aquí un directo en YouTube de llamadas de la audiencia, claro, pero orientado a contar leyendas de su localidad, su ciudad, país y, por supuesto, también algunas narradas por su servidor. Así que nos vemos por aquí el próximo viernes a partir de las 9 p.m. hora centro de México. Y el otro anuncio es que estaremos en directo 30 minutos después de estrenado este video por la plataforma morada, a partir de las 9:30 p.m., siendo precisos. El enlace se los dejaremos en el primer comentario. Nos vemos por allá. Y si en vez de eso prefiere más videos, sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo.
Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.